Huerto del Rey te da la más cordial bienvenida. Empecemos con el libro de Segundo de Samuel. Prácticamente allí nos vamos a detener en el Segundo de Samuel, en el capítulo 15. Bueno, de allí vamos a empezar y vamos a ir varios versículos, pero vamos a empezar o vamos a usar el libro de Samuel. Y hay una historia muy interesante que quiero sacar alguna lección con usted hoy en esta mañana. La vida está hecha de detalles. Realmente los detalles son los que le dan la forma a la vida. De repente nosotros no tomamos o no ponemos atención en esos detalles, pero los detalles, aunque parecieran ser pequeños, son sumamente importantes. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta y vamos olvidando esos detalles, tanto de manera negativa o positivamente. Me refiero a que si hay detalles negativos, pecados que podemos decir, actitudes o situaciones que no nos parecen tan escandalosas o que no nos parecen tan en ese momento importantes a tratar, de repente, si nosotros no los cuidamos, eso se convertirá en un gran problema. Y también por otro lado, detalles positivos. Y esos detalles hacen que de repente la situación, en el caso de relaciones, pueden ser importantes. El hecho de que usted como esposo frecuentemente le lleve una flor, un ramo de rosas a su esposa, no porque sea un día especial, cada aniversario, o cuando cumpleaños, o cuando sea el día de la madre, sino precisamente por esos detalles, va haciendo que el matrimonio se vaya enriqueciendo. Pero nos olvidamos también de los detalles y le damos a veces importancia a las cosas generales, a las cosas grandes. Y yo voy a hablar de un detalle que posiblemente, y aunque la Biblia literalmente no menciona, pero sí quedó ese detalle que más adelante trajo unas consecuencias nefastas. Voy a hablar de un hombre. Su nombre significa hermano de la locura, así, o también puede traducirse hermano de lo insípido, de lo sin sabor. Alguien que pues aparentemente tenía una posición, una oportunidad, y que aparentemente era congruente en sus consejos, pues finalmente terminó haciendo otra vez alusión a su nombre, locamente. Y me refiero al nombre de Ahitofel. Ahitofel literalmente significa eso, hermano de la locura o hermano de lo insípido, de lo que no tiene sabor. Y vamos a ver algunos detalles. ¿Quién es este Ahitofel? Realmente se menciona muy poco, especialmente en los pasajes que le voy a dar, pero de eso poco hay mucho que nosotros podemos aprender. La primera cosa que quiero que veamos de este personaje de Ahitofel es que Ahitofel era consejero de David. Los reyes en su tiempo tenían personas a su alrededor que eran como sus asesores políticos, eran sus asesores y que visualizaban lo que a veces el rey no veía. El rey estaba dentro de sus cámaras preocupado por sacar adelante al país, por solucionar los problemas, así que necesitaba consejeros sabios y prudentes que pudieran enseñarle y mostrarle cuáles deberían ser las decisiones correctas que él tenía que hacer. Así que Ahitofel precisamente era uno de esos. Segundo de Samuel, capítulo 15, nos menciona en el versículo 12: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita. Era la ciudad donde él vivía, era el Gilón. Dice que llamó a Ahitofel Gilonita, que era consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. El hermano de lo insípido ocupaba una posición importante. Estaba al lado del rey. Nos menciona aquí que era David. Ahora, los reyes no solo tenían un consejero, regularmente tenían varios en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Si tenía que ver con finanzas, tenían consejeros expertos en finanzas.
si tenían que ver con relaciones de tratos políticos con otras naciones, tenían esos consejeros. Así que los reyes se rodeaban de ese tipo de personas. Sin embargo, Ahitofel era consejero de David, pero este consejero era más importante que todos los demás, no era uno más entre la corte. Si usted se salta sin que pierda aquí segundo de Samuel, primero de Crónicas, por favor, capítulo 27, primero de Crónicas, capítulo 27, y vamos a ver que Ahitofel no era el único consejero, que había más, pero el consejo de Ahitofel era muy importante. Así que quiero que vaya viendo, por favor, lo que vamos a hacer como el perfil de Ahitofel, ¿de acuerdo? O sea, sus características y qué es lo que le llevó a una situación en la que terminó mal su vida. Porque estando en una posición importante, como estando al lado del rey, pues el rey tenía que tener gente leal, el rey tenía que tener gente fiel a él, no que le diera una puñalada trapera, sino gente muy leal a él. Y eso lo ocupaba Ahitofel, pero era consejero. Pero vea que además de que David tenía varios consejeros, Ahitofel era preeminente en ese puesto. Primero de Crónicas 27, versículo 32. Y Jonatán, hijo de David, tío de David, no está hablando de Jonatán, hijo de Saúl. Dice: Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, menciona uno. Luego, Jehiel, que era hijo de Armoni, estaba con los hijos del rey. Él se dedicaba a dar consejo a la familia. Después, en el versículo 33, dice: también Ahitofel era consejero del rey y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general de su ejército. Miren lo interesante que está aquí este versículo. Nos menciona gente que estaba como consejero del rey al frente de sus hijos. Después nos menciona a Ahitofel y nos dice que era también al lado de David estaba otro que se llama Usai Arquita. Pero en el versículo 34, note por favor que menciona un personaje más. Dice que después de Ahitofel, es decir, abajo de Ahitofel, estaba Joiada. Joiada era el sumo sacerdote, o era el sacerdote. Y era tan importante en la presencia del sacerdote porque él era el que comunicaba el consejo de Dios al rey. Sin embargo, era el consejo de Ahitofel tan fuerte que habían hecho a un lado a Joiada, y Ahitofel casi era como el profeta o el sacerdote. Vaya viendo por favor eso. Regresa ahora al segundo de Samuel, capítulo 16, por favor. Segundo de Samuel, donde estábamos hace ratito. Pero una salta hasta el capítulo 16, por favor. Y vea lo que nos dice en el versículo 23. El consejo que daba a Ahitofel, ¿sí lo encontró? Sí. El consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora aquí menciona Absalón y lo vamos a ver ahorita, un momentito más adelante. Absalón era uno de los hijos de David. Absalón realmente se sublevó contra David y tomó el trono, o le robó el trono, e hizo que David saliera huyendo, porque Absalón, su hijo, quería matarlo para querer él gobernar. Así que también encontramos aquí en este pasaje que Ahitofel era consejero de Absalón.
Pero quiero que vea, por favor, ahora, cómo usted percibe que se va a sentir un hombre así. Un hombre que en medio de varios consejeros importantes, él ocupa una posición importante. Número 2, un hombre que en medio de tantos consejeros y aún habiendo un sacerdote, él esté arriba y el consejo que él daba era tan apreciado como si hubiera hablado un sacerdote o un profeta. ¿Puede imaginarse la vida de Aitofel? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo percibiría a Aitofel así, ¿no? O sea, como que se le empieza a subir, ¿no es cierto? Un político que es buscado, que es apreciado, y que en medio de todos, o sea, a ver, ¿qué dicen todos? Pero ¿qué dice Aitofel? Porque lo que dice Aitofel es bueno y es como si Dios hablara. Así que tenemos la vida de un hombre aparentemente en su adelante de la sociedad perfecto. Un hombre certero en sus palabras, un hombre también muy hábil, llamémoslo así, prudente también para decir, bueno en sus consejos. Así que dése la imagen de todo eso, por favor. Vea en el capítulo 15, versículo 31. Mire, cuando Aitofel se une a Absalón, fíjese qué tanto miedo tenía David, llamémoslo así, miedo, de lo que podía aconsejar Aitofel, que cuando le dice, mira, Absalón ya formó su ejército y él es rey, ¿y qué crees? Aitofel está con él. Vea lo que responde David, porque nos muestra el grado de admiración que se tenía de este hombre. 15:31 del segundo de Samuel. Y le dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Si Aitofel hubiera sido un consejero más, ni siquiera David se hubiera preocupado por orar y decir, Señor, mira, por favor, atrapéale el cerebro a este hombre. No, David sabía que los consejos de Aitofel eran certeros. David sabía quién era Aitofel. De tal manera que cuando vienen y le dicen, mira, ahora ya no está contigo, ahora está con tu hijo, él le pide a Dios que entorpezca sus consejos. ¿Por qué? Por la habilidad que él tenía, por ser un hombre tan certero, repito en eso, y es por eso que David ora. Ahora, en todo eso se añade un detalle muy importante, que además de ser su consejero, David lo ve a él como un amigo y casi su familia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, hace 8 días veíamos y tocábamos precisamente esta parte. En el libro de los Salmos, en el capítulo 55, este Salmo 55 lo escribe David cuando él sale huyendo por Absalón, y él sale huyendo y parte de su familia y de su gente salen corriendo, y él se siente traicionado, él se siente herido, y en ese momento en que él le dice, Señor, entorpece el consejo de Aitofel, él escribe precisamente este Salmo, tan herido que se sentía David, que miren lo que dijo lo siguiente, 55:12. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo no habría soportado. Mire, David no le dolió mucho lo de Absalón, y era su hijo. Le pegó más fuerte lo de Aitofel. Y entonces ora y le dice en el Salmo 55, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo lo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, oh hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y no solo eso como familia, sino que también era un hombre que comunicaba, tenía una comunión en su relación con Dios, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Entiende la importancia de Aitofel en David? ¿Entiende la importancia de Aitofel en el reino? Consejero. Pero sobre todo los demás.
un consejero que aún está por encima del consejo del sacerdote, porque en vez de preguntarle al sacerdote, le preguntaban a él. Un consejero que era más que simple trabajador o servidor del reino, era un amigo íntimo de David. Era un amigo tan íntimo que lo dice como si fuera mi familiar. Y otro detalle más que resalta aquí, que ese familiar, esa intimidad, lo llevaba a que juntos compartieran una comunión con Dios. De tal manera, dice, él y yo juntos teníamos y comunicábamos los secretos en la casa de Dios. Ese es el perfil de este hombre. Esa es la imagen de un hombre que pudiéramos llamar perfecto, que pudiéramos nosotros decir, o sea, cualquiera pudiera tenerlo o quisiera tenerlo a él. Sin embargo, andando el tiempo, y esa es la situación, cuando nosotros no cuidamos ciertas cosas en nuestra vida y le damos algo así como que carpetazo, pero no las solucionamos, las cosas más adelante se nos complican. Quiero que veamos lo siguiente. Regresa al 2 de Samuel, por favor, capítulo 15. El 2 de Samuel, capítulo 15, nos menciona en el versículo 1, dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón, su hijo, se siente con derecho de ser el rey. Así que se empieza a armar de un ejército, se empieza a armar de gente, porque vemos anteriormente que Absalón muy astutamente va robando el corazón de la gente. Él cuando hizo un plan para robar el reino, dice que llegaba todos los días, se ponía a la puerta del palacio, y cuando la gente venía y le decía, le preguntaba a Absalón, ¿a dónde vas? Y le dice, voy a ver al rey porque tengo algo que consultar. Absalón astutamente le decía, mira, el rey está muy ocupado, no puede atenderte, pero para eso pues yo estoy. ¿Quién me diera a mí la oportunidad de ser rey? Y yo escucharía todos los problemas que la gente tiene. Fíjate que el rey está muy ocupado en sus problemas. Y dice la Biblia que poco a poco el corazón de Absalón, Absalón fue ganando el corazón de la gente, lo robó, lo dice así, de tal manera que él poco a poco se ganó la gente. Después levanta un ejército, se hace de carros, se hace de jinetes, de caballos, y levanta su ejército. Y le faltaba algo, también le roba su íntimo amigo. En el versículo 12, por favor, ya lo leímos hace rato, nosotros vemos que Ahitofel se une a Absalón. 15:12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Por qué? Por dos cosas. Lo primero es que mucho tiempo trabajó Absalón con la gente. Segundo, ahora toma a Ahitofel y lo pone a su lado. Así que la gente que estaba como en duda de decir si seguimos a Absalón o seguimos fieles a David, la gente que estaba en duda, al ver que Ahitofel, el íntimo de David, el familiar de David, el que estaba siempre a su lado, en su mano derecha, y más que su mano derecha, lo que acabamos de decir, ese amigo de intimidad, ahora lo ve que está al lado de Absalón, pues obviamente la gente se fue tras él, y la palabra que usa aquí es que la conspiración se empezó a hacer más grande y el pueblo empezó a seguir a Absalón. Andando el tiempo, Ahitofel se une a Absalón. La pregunta obligada es esta: ¿qué es lo que hizo que Ahitofel se uniera? Ahora, no solo eso, hay algo
un detalle más, porque después de ser su consejero, su íntimo, su amistad, se porta, llamémoslo así, de la manera más gacha y más cruel. Se vuelve sanguinario contra David. Se une todo el ejército, se une Absalón, se une Aitofel, la gente se hace más grande, le dan aviso a David y le dicen: David, ¿sabes lo que está pasando allí? Todo el mundo ha declarado a Absalón como rey y Aitofel está con él. David empieza a orar: Señor, entorpece el consejo de Aitofel. Pero David, en vez de enfrentar a su hijo, lo que hace es huir. Él sale de Jerusalén y él sale con un grupo de gente, pero él deja 10 personas en su casa, sus esposas, las deja allí en Jerusalén. Y cuando él se va, Absalón decide entrar a Jerusalén con su ejército. Y cuando él entra a Jerusalén, pues lo primero que hace es llegar y dice: bien, ahora ya está Jerusalén solo, yo voy a ser el rey. ¿Cómo voy a hacer ganar el respeto ante esta gente? Y le pregunta a Aitofel, recuerda su consejero: dime, ¿qué me aconsejas? ¿Qué hago? Sáltese conmigo, por favor, hasta el capítulo 16, por favor. Versículo 20. Bueno, desde 15 dice: Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Ahora, salta el versículo 20. Dice: entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, es decir, ten relación con ellas, viólalas, para que él, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que estarán contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó a Absalón a las concubinas, tuvo relaciones sexuales, literalmente las violó. ¿Sí? Se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y vuelvo otra vez a enfatizar lo que decíamos: el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Fíjese, aquí es donde empieza la situación que quiero comentar. Un hombre que nos parece ecuánime, ¿no? Un hombre que nos parece certero en sus palabras, que parece que pues lo que él dice es lo que Dios dice. De repente se une a Absalón. A lo mejor usted podrá decir: bueno, no hay ningún problema, pues era su decisión y era libre de hacerlo. Pero llegar al grado de dar un consejo tan perverso, cuando Absalón llega y le dice: dime, Aitofel, ¿qué hago? Y el consejo es: mira, viola a todas sus concubinas que él dejó. Y lo hace así, le dice que construyen en la terraza un lugar para que todo el mundo los viera, y él teniendo relaciones con su familia, con sus concubinas. ¿Qué es por qué se convirtió tan perverso esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó con ese hombre que su consejo era bueno? ¿Qué pasó con ese hombre que todo el mundo le consultaba? ¿Qué pasó con ese hombre que tenía el respeto? Y ahora, ¿por qué se vuelve tan cruel? ¿Por qué, así rápido? Había sido fiel a David, había sido su íntimo, su familiar, su consejero. Díganme, por favor, piense, ¿qué es lo que hace que un hombre se convierta así? Detalles. Déjame decirle algo que está aquí. Primero, si es soberbia, porque eso lo llevó a otra cosa. Pero quiero que veamos, por favor, un antecedente de este hombre. En el capítulo 13, regrésese tantito, por favor. Digo, en el capítulo 11 de 2 de Samuel,
encontramos ahí un detallito que nos parece a veces trivial, pero los detalles son importantes si los comentamos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, Betsabé. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella Betsabé es hija de Eliab y es mujer de Urías Eteo. Y él la tomó. Hasta aquí como que de repente no nos dice mucho. David ve a una mujer, esa mujer se llama Betsabé, le dice que tiene un padre que se llama Eliab y que tiene un esposo que se llama Urías. ¿Quiénes eran estos hombres? Saltas hasta el capítulo 23, por favor, y vean quiénes eran Eliab y quiénes eran Urías, pero más que nada Eliab, de quien era hijo, por favor. 23:34. Elifelet, que eran de los valientes de David, dice: Elifelet, hijo de Absai, hijo de Maca; Eliab, hijo de Ahitofel, Gilonita. Así que entonces, ¿quién era Ahitofel? Pues Ahitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? El hombre, la mujer que tomó David años antes. A David se le hizo fácil, lo veíamos hace 8 días, y echó por tierra la lealtad, la fidelidad, todo lo que sea, y va y toma a Betsabé, sin tomar en cuenta que Betsabé era nieta de su íntimo. ¿Sí me han comido? Era nieta de su consejero. Y la toma, la forza, tiene una relación sexual, de allí concibe un hijo que murió y vienen varias consecuencias. No nos dice la escritura gran cosa, pero el silencio que está allí nos habla muchas veces de los silencios que nosotros también tenemos en nuestro corazón, en el que nos sentimos heridos por algunas situaciones y que tratamos de esconderlas, es decir, no pasó nada. Por favor, piensen en Ahitofel. David, al que yo sirvo, viola a mi nieta. ¿Él qué hace? Se calma. Trata como que no pasó nada. Y el tiempo pasa. Pero eso está en el corazón de Eliab. Y cuando se ponen las circunstancias para que afloren las heridas guardadas y se expresen, lo hace Ahitofel. Llegó el momento que ahora Ahitofel, el consejo que le da a su hijo, a su Absalón, es violar. ¿Por qué? ¿Pueden entender eso? Este hombre lo hizo con mi nieto. No se te editó el corazón. Así que tú tienes la oportunidad de vengarme a mí. O sea, el consejo de Absalón, de Ahitofel, no tanto era por Absalón, era por él. Silencio. O sea, porque le da precisamente ese consejo. O sea, toma a sus mujeres y viola, y que todo el mundo vea y que David sepa. Ahitofel nunca se lo pudo decir a David. Ahitofel nunca pudo enfrentar esa situación con David, de llegar y decir: oye, tú violaste a mi nieta y estoy lastimado y me hiciste esto por esto. Y él se quedó callado. Por eso les estoy diciendo los detalles. Todos nosotros tenemos relaciones, somos personas de relaciones. Y vivimos comunicándonos, vivimos estableciendo relaciones, teniendo contacto con gente. Y se ha dado cuenta que
¿O ha pasado por esos tiempos en el que se ha sentido traicionado por alguien? ¿Se ha dado cuenta de que usted esperaba algo más de esa persona? O vamos, usted lo tenía así, arriba. Y ese que usted lo tenía así, de repente, no solo se viene abajo, sino lo hiere a usted. Y que posiblemente lo primero que de repente podemos nosotros hacer es: se lo dejo a Dios. Pero cuando lleguen las circunstancias y el momento en donde el abono se ha echado, la tierra se ha echado, el agua se ha puesto, todo, lo que hay en el corazón del hombre, o lo que hay en mi corazón, resentimiento, amargura, lo saco y me vuelvo cruel. El hombre que yo era, lo sigo aparentando, pero ahora, cuando llega el momento, lo saco. ¿Por qué tanto odio, Ahitofel? ¿Por qué tan cruel? Ahora, cuando nosotros venimos primero delante de Dios y sabemos manejar, no solo sabemos manejar, actuamos en perdón y restauración, las cosas cambian. Pero mientras nosotros los guardemos allí, las cosas se van acumulando. Venimos nosotros acumulando heridas por años, acumulando heridas que van a nublar nuestra visión. La visión del hombre prudente, la visión del hombre certero en sus consejos, ahora hace que lo que él diga, lo único que quiere es traer venganza. No lo hace por Absalón, lo hace por él mismo. Y si hay algo que cada uno de nosotros debemos cuidar como cristianos en nuestra vida cotidiana, precisamente son esas cosas, las motivaciones. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué hablo lo que hablo? ¿Por qué me estoy comportando como me estoy comportando? Y tomar un tiempo tan sincero delante de Dios, de venir y decirle: Señor, como dice David en uno de los salmos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y ve ese camino de perversidad. Porque hay cosas en nuestro corazón que nosotros tenemos y que no las podemos percibir. A veces estamos llenos de perversidad y que ni siquiera nos damos cuenta que lo que tenemos en nuestro corazón. Estamos tan dañados que mientras no nos toquen ese punto, mientras no nos piquen el botoncito, mientras no nos piquen eso, pues las cosas están bien. Pero algo sucede y ¡pum!, nos pica y sacamos todo eso. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios empiece a tratar en esa área de nuestra vida. Ahora, ¿cómo termina Ahitofel? Y aquí es lo interesante, por favor. Hay dos cosas que acabaron con la vida de Ahitofel. En primer lugar es las amarguras, la amargura y la herida que estaba ahí, lo escondido. Pero la segunda cosa que mató a Ahitofel era el deseo de poder y el deseo de exaltación personal, soberbia. ¿Qué pasa? Bueno, Absalón lo escucha y dice: sí, lo voy a hacer. Pasa algunos meses quizás, y un día Absalón tiene que tomar una decisión: si ir contra David o quedarse. Y entonces Absalón llama a Ahitofel y le dice: Ahitofel, ¿qué me aconsejas? Pero ahora vea por favor lo que sucede. Siéntese conmigo hasta el capítulo 17, por favor, y aquí está algo interesante. 17, versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey.
Vea por favor que allí ya pasó de ser consejero a ser, pues, a ser soldado. Ya usurpó otro cargo, ya era general, es la manera del consejero. Pero cuando poco a poco vamos perdiendo piso, ojo, de repente nos sentimos hábiles en esto y subimos esto y esto y esto, y entre más altos subamos, el ranazo es más fuerte. Y entonces vean lo que pasa. El ranazo que se dio aquí fue fatal. Aitofel le dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres. ¿Sabes de cuándo acá? ¿No? Escogeré 12,000 hombres, me levantaré, seguiré a David hasta la noche, caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey Sol. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Era honesto Aitofel, no le interesaba el pueblo, todavía traía esa herida, o sea, no voy a descansar hasta que ahora lo mate a él. Ya hice esto con su familia, ahora lo voy a matar a él. Versículo 4. Y este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, pero, versículo siguiente, y dijo Absalón: llamen también ahora a Usai Arquita, otro consejero. Y allí es donde empieza el problema, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón y le dijo: así me dijo Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Y le dice: di tú. Ahora, por favor, imagínense por favor la escena. Está Absalón, aquí está Aitofel, o sea, ya se siente tan chido que solo dice: yo voy y lo mato y voy a hacer. Dice: pues es bueno, pero ahora dame chance, traigo a Usai. Y viene y pone a Usai aquí. ¿Cómo estaba en ese? Si usted fuera Aitofel, ¿cómo se sentiría? Bueno, sí. O sea, ya me está relegando, o sea, todo lo que yo he hecho por él, y ahora, o sea, pone en duda mi consejo. Desdichado. Pero viene y está Absalón y le dice: mira, Aitofel nos dijo esto, esto y esto. ¿Tú qué dices? ¿Lo hacemos o no? A lo mejor usted se hubiera dado la vuelta: no, ¿sabes qué? Me voy. Yo voy a escuchar estas tonterías. Pero Usai le dice, fíjese, bien sutilmente. Entonces Usai, versículo 7, le dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre, bla bla, empieza a dar su consejo. Cuando le da el consejo Usai a Absalón, pues Absalón dice: tienes razón, me late más lo que tú dices que lo que dice él. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Usted es Aitofel, y que le digan: me parece mejor tu consejo que el de este. ¿Cómo se siente? O sea, usted quisiera tener un sombrero de charro y bajarse, ¿no? Avergonzado, o sea, un balde de agua. El consejo tuyo es mejor que el de este. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. ¿Qué había orado David? Precisamente eso, el torpeza. ¿Sí? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrase, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, aquí quiero terminar con esto. Un hombre que en primer lugar pierde piso, en segundo lugar viene guardando heridas, en tercer lugar el deseo de su corazón solamente es poder, es exaltación de sí mismo, termina mal. Las facturas se van acumulando, tan así que termina que Aitofel no puede lidiar
no solo con la vergüenza, no puede lidiar con que haya otro mejor que él. Él estaba temeroso. Si el consejo de Usai es bueno y regresa y entonces se comprueba que él es mejor que yo, al que le van a buscar es a qué, pues a él. Y yo ya voy a ser el segundo y no sabe lidiar con eso. ¿Cómo termina Ahitofel, por favor? Y es así como que nosotros podemos entender que Ahitofel es la clase de persona que le llega un final y que sus decisiones le aniquilan a sí mismo. Versículo 23 del 17. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó, se fue a su casa, después de poner su casa en orden, ¿qué dice? Se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cómo termina un hombre que no ha sabido perdonar? ¿Cómo termina un hombre que en ese no saber perdonar permite que las heridas afloren? Y en segundo lugar, ¿cómo termina un hombre que no sabe lidiar con la fama o con el aprecio que la gente le tiene? Usurpa lugares y llega un momento en que hay otro mejor que él y no sabe lidiar con eso. Termina como Ahitofel. Y tal vez, quizás usted o yo, no terminemos colgándonos de la cuerda de nuestra casa, pero terminamos matándonos a nosotros mismos, emocional o espiritualmente. Nuestra vida se vuelve una decepción. Así que morimos espiritualmente y todo lo demás lo echamos a la basura. Las cosas pequeñas son importantes. Los detalles tan pequeños son importantes. Examíname, Dios, conoce mi corazón y ve si hay camino de perversidad. ¿Quiere ponerse en pie, por favor?